tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un culto más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Le damos gracias a Dios porque nos permite celebrar hoy en día un año más de la Revolución Mexicana. Gracias a Dios por aquellos que vivieron, que lucharon en aquel tiempo para que nuestro país estuviera libre de la reelección de aquellos tiempos. Recordando la historia, en aquel tiempo Porfirio Díaz estaba en el poder, era el presidente, se reeligió. Tristemente fue un gobierno que oprimió a los pobres y los ricos los hacía cada vez más ricos y la gente sufría. Es por eso que la revolución se llevó a cabo. Ahora, pero también hay una revolución espiritual que cada uno de nosotros vivimos en ese tiempo. El diablo es el mal amo que quiere tenernos esclavizados a través del pecado. Pero gracias a Dios que Cristo es nuestro libertador. Y gracias a Dios que a través de Él podemos tener la libertad. Vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por este día que nos permites vivir. Gracias también, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, todo aquello que nosotros necesitamos para poder vivir una vida libre de la esclavitud, una vida que te agrada a ti, Señor, y una vida que nos beneficia a nosotros. También gracias, Padre, por este tiempo que nos permites para poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estarán participando en este tiempo, Señor. Y también gracias por aquellas personas que estarán viéndonos desde sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos allí en sus Biblias a leer el Salmo 66 del 1 al 4. Salmo 66 del 1 al 4. ¿Lo tenemos ahí? Acompáñenme con su vista. Dice así: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndale gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Dije el 1 al 4, ¿ok? Entonces, gracias a Dios que nos permite también cantar. Hay algunos que cantan más bonito, otros cantamos más feo, pero todos debemos cantar y alabar al Señor. Entonces, vamos a cantar con nuestro hermano Marco Gudiño el canto que se llama Nuestro Dios. Cantemos. Ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú.
Después de haber cantado al Señor, quiero invitarlos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En la Iglesia Bíblica Vida Nueva, nosotros animamos a que llevemos a cabo el gran mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y este es un buen versículo para compartir con aquellas personas que aún no han creído en Cristo. ¿Qué nos dice este versículo? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Hoy en día hay tanta gente que está viviendo en el pecado, cometiendo pecados, y muchos de ellos saben que están pecando y aún así siguen. Ahora, muchos de ellos piensan o tienen la idea, o algunos les han metido la idea, de que un día va a terminar todo, que van a ser aniquilados, que no va a haber un juicio final. Pero ¿saben qué? La Biblia dice aquí, porque la paga del pecado, dice, es la muerte. Ahora, ¿a qué se está refiriendo en esta muerte? Es la segunda muerte, que es en el infierno. Toda persona que no haya creído en Cristo como su Salvador va a sufrir esta terrible muerte. Ahora dice aquí, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios quiere que nosotros vivamos con Él en el cielo. Ahora, en el cielo, en un cielo perfecto, solamente van a vivir personas perfectas. No van a poder entrar allí el pecado, no van a poder entrar personas pecadoras que no hayan sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, mi deseo hacia ustedes es que si alguno de ustedes aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio, yo le animo a que tome esta decisión. ¿Por qué? Porque si usted no es hijo de Dios, no va a poder entrar en el cielo, sino que su destino será el infierno. Y si usted ya es hijo de Dios, quiero animarlo a que comparta del Evangelio con otras personas. Hoy en día hay personas, miembros de su familia, vecinos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo o compañeros allí de su ciudad que necesitan de la salvación. Hay mucha gente que está muriendo y yendo al infierno. Y si usted ya conoce de Cristo, quiero animarle a que comparta el Evangelio. Vamos a orar por los contactos que Dios pondrá en esta semana para compartirles. Padre, te damos gracias porque nosotros podemos conocer a través de tu palabra el glorioso Evangelio y la salvación que podemos tener. Ahora, gracias por este privilegio que tenemos, pero también, Señor, tenemos una gran responsabilidad de compartirla con otra gente. Te pedimos que nos des valor para compartir tu Evangelio, pero también, Señor, rogamos que sensibilices a la gente que estará a nuestro alrededor en esta semana. Danos oportunidades, danos sabiduría, Señor, y pon en ellos ese deseo de buscarte. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esto para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a buscar 2 Corintios 4, del 1 al 6. 2 Corintios capítulo 4 del 1 al 6. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de esos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, aquí está, ¿verdad? Nosotros solamente somos vasijas de barro, pero tenemos un gran tesoro, que es el Evangelio. Entonces, compartámoslo.
Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Gerardo Torres. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Nos reunimos hoy, 20 de noviembre, Día de la Revolución. Y pues nosotros realmente como cristianos debemos de ser revolucionarios. En un mundo malo debemos ser como Dios quiere que seamos. Y justamente eso es ser revolucionario ante un mundo que cada vez está en peores condiciones, lleno de maldad. Y hoy, justamente, para comenzar, vamos a orar. Padre, Señor nuestro, gracias que tú nos has transformado, Señor, la revolución de nosotros espiritual. Y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a mantenernos en esa postura, no aceptando nada de lo que el mundo ofrece, sino todo lo contrario, solamente aceptar lo que viene de ti. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a llevar a otros este mensaje, para que el mundo no siga siendo un lugar de maldad, sino un lugar que te glorifique, un lugar de bondad, Señor, con misericordia, amor, tolerancia y todo lo que realmente engrandece al espíritu humano, Señor, que tú has puesto aquí. Te pido que nos bendigas, ser un pueblo que vaya creciendo día a día. Todo en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el objetivo de hoy, hermanos, es el siguiente: que los que no creen en Cristo no se queden ciegos espiritualmente, sino que, como el que nació ciego, crean en Él. Hoy les voy a hacer un ejemplo. Hay personas que les gusta engañar. Se ponen unos lentes oscuros, se ponen en una esquina y piden limosna. Y pues la gente no cuestiona, simplemente les da su limosna. Pero resulta que una vez un joven experimentó con uno de ellos, sacó un billete de una buena denominación y lo puso al frente de él. Y cuando la persona supuestamente invidente lo vio, quiso coger el billete, el muchacho lo movió a diferentes lugares y él lo seguía. Entonces, evidentemente, pues no era ciego. Era una persona que negociaba con la compasión que tenemos las personas por ellos. Y nos encontramos entonces que este joven que fingía ser ciego, pues realmente negociaba. Pero también hay personas que dicen que son ciegos y no lo son, pero también hay quienes dicen que no son ciegos y lo son. No lo dicen porque no lo saben. La ceguera espiritual, hermanos, es una ceguera que no sabemos, no estamos conscientes de ella. Si todos fuéramos conscientes que somos ciegos espiritualmente, buscaríamos la luz de Cristo. Pero no, resulta que hay personas que no saben que son ciegos. Pero todo lo que hacen, todo lo que viven, toda su personalidad habla de que lo son. Muy bien. ¿Cuántos aquí, los que estamos hermanos, son ciegos? No lo podemos saber, ¿sí? ¿Quiénes fueron ciegos alguna vez? Eso sí lo podemos saber, ¿sí? Si fuimos o somos ciegos aún, espiritualmente, sabemos que Dios no nos creó así. Dios creó al hombre perfecto física y moralmente. Lo creó con la facultad, ¿sí?, de conocer a Dios. El principal interés del hombre cuando fue creado era conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, tener comunión con Dios. Pero cuando el hombre decidió independizarse de Dios, empezó a pecar, lo desobedeció y sufrió consecuencias que hoy vemos: enfermedades, la muerte, el sufrimiento de muchas maneras. Pero lo más importante es que perdió esa capacidad, la habilidad de conocer a Dios y tener comunión con Dios. Es imposible pensar que yo tengo comunión con Dios cuando estoy odiando al mundo, cuando estoy con soberbia, con envidia, con avaricia, con lujuria. Y sobre todo cuando eso es lo que me place, lo que me complace. Vivo para mí, no para Dios. Vivo para el yo, como dirían los psicólogos, pero no vivo para Dios. Cristo usó la sanidad de un hombre ciego para enseñarnos esta verdad.
¿sí? Para que creyéramos en Él, para poder ver a Dios y tener comunión con Él. Cristo realmente, su vida siempre fue un ejemplo. Usó ilustraciones muy claras y sus milagros tuvieron un objetivo. No nomás fueron milagros por milagros, no. Tenían enseñanza, tenían la intención de que el hombre aprendiera, viera primero su condición para poder entonces anhelar a Cristo como Salvador. Muy bien, vamos a leer Juan 9, del 1 al 7, que dice lo siguiente. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesucristo le contestó: ni él pecó ni sus padres, sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Aquí vemos varias cosas. También en el 6 dice lo siguiente. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Muy bien. Aquí tenemos cosas muy importantes sobre lo que es el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? La respuesta que Jesús les da a ellos. Ya habíamos visto en el anterior anterior justamente esta pregunta: ¿quién pecó para que este hombre sea ciego? Pero la voluntad de Dios no era castigarlo por el pecado de sus familiares. La voluntad de Dios era que ocurriera este evento con una sola razón. Como dijo Jesucristo, ni él ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús lo iba a sanar y él iba a creer en Jesucristo. Era muy importante. Esta persona vivía ciega, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente, y requería ser sanado para poder ver a Dios y creer. ¿Sí? Pero el versículo 4 que leímos dice lo siguiente: mientras sea de día, hay que trabajar de día, porque hay una noche en que nadie puede trabajar. Esto aún hoy es evidente, aunque hay trabajos nocturnos, realmente el trabajo se hace en el día. Cuando se hace de noche cambian muchas cosas, hasta tu salud, tanto física como mental. La noche no es para trabajar, la noche es para descansar. Pero aquí Jesucristo es muy enfático cuando dice hay que trabajar de día. ¿Sí? En ese día la obra de Jesús era sanar al ciego, abrir sus ojos espirituales que habían sido cegados. Pero también tenía el objetivo doble de enseñar a los judíos y también a nosotros hoy en día que hay ceguera espiritual y que es mucho peor que la ceguera física. Una persona que no puede ver, una persona ciega, puede vivir perfectamente con una vida espiritual sin ceguera. Puede ser un excelente seguidor de Cristo. Lo físico no limita lo espiritual. Al contrario. ¿Qué aplicación puede tener para nosotros? Jesús trabajó, hizo su obra en el día, en ese día. Nosotros también, cada día debemos hacer algo mientras estemos en este mundo. No podemos estar ociosos. Nuestra labor está dicha. Tenemos una gran comisión, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que servir, dar testimonio, tenemos que hacer tantas cosas y no nomás sentarnos a esperar la venida de Cristo. Tenemos que trabajar, ¿sí? Dios nos va a dar cada día cosas que hacer. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. El problema es que tú estés dispuesto y receptivo a la voluntad de Dios. Eso es importante. Eso es la primera cosa que debemos de pensar. ¿Qué quiere hoy Dios que haga? Y no, ¿qué quiero yo hacer? Es muy distinta la forma de empezar el día con esas dos premisas. Ahora, siguiendo la lectura, vamos del 6 al 12, en el mismo capítulo 9 de Juan, que dice lo siguiente. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro en la saliva y se untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos
Y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Aquí vemos otra vez un poco más detallado todo el evento, ¿sí? Vemos que Jesucristo escupió en el suelo, hizo barro, ¿sí? Se lo untó en los ojos y lo mandó específicamente a un estanque, Siloé, que significa enviado, y le dio como resultado a este hombre volver con la vista por primera vez en su vida. Nunca en su vida había visto, no sabía ni lo que eran los colores, no sabía las texturas, cómo se podían sentir y ver a la vez las texturas. Cuando yo veo algo rugoso y lo puedo sentir y verlo a la vez, nada, él simplemente vivía en la oscuridad, ¿sí? Y de repente llega Jesucristo y cambia su vida de manera radical, en lo físico y en lo espiritual, algo muy interesante y muy importante, ¿sí? Esto es lo importante. La vista que le dio tuvo más sentido que simplemente recuperar la vista. ¿Cómo reaccionaron los vecinos? ¿Cómo se le habían abierto los ojos? ¿Cómo? No puede ser, eso no es algo que ocurra todos los días, ni hoy. Pero vamos a continuar. En los versículos del 13 al 17, en el mismo capítulo 9, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Muy bien. Estos hombres, estos religiosos del tiempo de Jesucristo, eran muy importantes en aquel tiempo. De hecho, el gobierno prácticamente pues tenía mucho que ver con la religión, y más esta que era la oficial. Y encontraron que sus opiniones eran encontradas, había desacuerdo entre ellos. Por un lado, unos decían que ese hombre no venía de parte de Dios, porque no respetaba el sábado. Trabajó el sábado, qué gran pecado, ¿sí? Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Llamaron a Jesucristo pecador. Ninguno, el desacuerdo había entre ellos no era tanto que algunos quisieran a Jesucristo, no. Era que los dos, de alguna manera, los dos bandos querían desacreditar a Cristo. ¿Por qué lo querían desacreditar? Porque no les convenía. Porque todo lo que ellos enseñaban no iba de acuerdo con lo que enseñaba Jesucristo. Y si ellos aceptaban a Jesucristo, pues obviamente perdían poder. Por eso buscaban mejor desacreditarlo que aceptarlo. Eso lo vemos todo el tiempo en la Biblia, ¿sí? Pero el hombre da su opinión. Y en el versículo 17 él dice: es un profeta. Le dan la torre a los de desacuerdo. Ellos hubieran pensado que se iba a ir por uno de los dos bandos. Me sanó un pecador, ¿no? Me sanó uno que no viene de Dios, no. Él dijo: es un profeta. Obviamente le estaba dando más crédito que los judíos a Jesucristo, ¿sí? Pero ahora vamos, aquí es bien importante, estamos hablando de toda podríamos llamar una problemática. La tranquilidad de un pueblo dominado por una religión estaba siendo combatida de alguna manera por la verdad que venía de Dios de verdad, ¿sí? Vamos a ir ahora al 18 al 23 del mismo 9, que dice lo siguiente: pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron:
¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Vuelvo a repetir, la religión era imperante en ese tiempo, ¿no? Entonces, los judíos dudaron que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Ellos decían, bueno, a lo mejor era puro cuento, ¿sí? Pero para averiguar realmente esa ceguera, llamaron a los padres, ¿sí? Las preguntas fueron muy precisas de acuerdo con ellos. Primero, ¿es su hijo? Cosa un poco ridícula, pero bueno, para ellos era importante saber si ese hombre realmente correspondía a que decían que era. Y sí, los padres tuvieron que decir, sí, efectivamente nuestro hijo. También sabían la condición de ceguera de su hijo, evidentemente, ¿sí? Pero no sabían cómo pudo ver. ¿Estamos de acuerdo? Pero pregúnteselo a él. Allí hay una cobardía. Muchas veces nos ha pasado en nuestras vidas que cuando nos vemos enfrentando una problemática por lo que creemos, preferimos hacernos a un lado. Para que no el mundo nos pueda de alguna manera dañar o quitar algún privilegio, preferimos que otro responda o que otro haga lo que yo tendría que haber hecho. Ellos sabían que los podían expulsar de la sinagoga y era muy importante socialmente estar en la sinagoga. Si te pones en la sinagoga quedabas como alguien apestado, como alguien degradado. Entonces pues no, mejor que él responda, es mayor de edad, que él lo haga, ¿sí? Ellos temían ser expulsados de la sinagoga, que obviamente pues sabemos perfectamente que era mejor estar fuera de él, pero bueno, en su momento, en aquel tiempo, era una religión dominante y era importante estar ahí. Muy bien. Entonces, ahora vemos lo que sigue en los siguientes versículos, el 24 y 34, que es muy importante también, ¿no? Por segunda vez llamaron a los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Así es. Esa era la ley de aquel tiempo. O crees lo que yo te digo, o salte. Y la gente era muy sumisa. Hoy vemos muchas religiones con esa misma tendencia. No voy a mencionar ninguna, porque no es el caso. Pero es lo mismo. Si no crees lo que dice tal persona o tal ritual, entonces no eres de nosotros. ¿Sí? Pero en todo caso, a veces le hemos ganado, ¿no? Ahora, en el versículo 24, los judíos declararon que Jesús era pecador. Y dijeron que les consta, fíjense. Pero este hombre, aún en su posible ignorancia, porque no era un fariseo, no era un sacerdote, ni nada por el estilo, contesta sencillamente, si es pecador, no lo sé.
porque ellos decían que les constaba, ¿eh? Él dijo, no lo sé. Lo único que sí que sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, quitó de lado el asunto del pecado o no pecado. Él simplemente dijo, hay una cosa que ocurrió en mí. Y muy importante. No veía, ahora veo. ¿Sí? Esta es una conclusión muy importante, la que va a tener después. ¿Sí? Hay una conclusión a la que llega él. Vamos a ver el 30-33, que a fin de cuentas es aquí donde nosotros vemos. Él concluye que Jesús había venido de parte de Dios. Porque solamente una persona que viene de Dios puede hacer los milagros que estaba haciendo Jesucristo. Y fíjense, no estaba estudiado probablemente. Toda la vida ciego. ¿Dónde iba a leer? Sacó conclusiones muy claras, ¿no? Dios no escucha a los pecadores, en eso estamos de acuerdo. Aún hoy, si yo estoy pecando, aunque sea hijo de Dios, pierdo comunión con Dios en ese momento. Hasta que no le pido perdón de nuevo, vuelvo a tener comunión con Dios. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, a los pecadores no los escucha. Yo no puedo hacer petición a Dios mientras estoy haciendo cosas que no le agradan. Y es lo que él dijo también. Pero sí escucha a los piadosos, a los que están con Dios, en comunión con Dios, los escucha. Qué buena deducción, ¿no? A quienes hacen su voluntad, no a cualquiera, a los que hacen la voluntad de Dios, Dios los escucha. Y también dijo esto, jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Jamás. Antes de Jesucristo jamás se había oído. Eran argumentos fuertes. Derrotó en ese momento a todos los judíos que estaban enfrente. No pudieron ellos explicarle nada de eso. Porque son cosas que ellos mismos compartían en las sinagogas. La importancia de obedecer, de hacer la voluntad de Dios, de estar con Dios. Los pecados que según ellos cometía Jesucristo nada más eran desobedecer sus estatutos humanos, reglas humanas, no reglas de Dios. El Sabbat, como lo dijo Jesucristo, fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sabbat. Y por eso Jesucristo trabajaba el Sabbat. Él siempre tenía que hacer la voluntad del Padre en cualquier día, no importaba cuál fuera, y lo hacía. Entonces, esa conclusión que llegó el hombre, cualquier abogado de hoy hubiera envidiado esa capacidad de sacar argumentos que no pueden ser rebatidos. Pero los fariseos, soberbios, engañados, cegados, contestan cosas muy importantes, como lo vemos en el versículo 34, donde dicen ellos, tú que naciste sumido en el pecado, vas a darnos lecciones, y los expulsaron. ¿Por qué los expulsaron? No tenían argumentos. No pudieron seguir dialogando con él, no pudieron dar un solo argumento que pudiera negar lo que él había dicho. Mejor lo corro. ¿Ya no puedo con él? Vete. Eso es realmente lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si estamos convencidos de lo que somos en Cristo, hijos de Dios, tenemos que ser capaces de llevar la verdad contra cualquiera sin miedo ni temor. Y entonces la gran comisión se puede llevar a cabo sin ningún problema. Ahora, fíjense, aquí estamos viendo otra condición. Ellos decían que naciste sumido en el pecado. Esta palabra, ellos consideraban que su ceguera fue consecuencia del pecado y el pecado de sus padres. Entonces realmente seguían con el argumento previo que habían dicho los discípulos. ¿Quién pecó? Para estos señores fariseos, pecaron sus padres y pecó él, y por lo tanto estaba sumido en la ceguera. Pero pues realmente los avergonzó, los puso en ridículo. Ahora, continuando, después en el versículo 35, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús.
es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Algo que para cualquier judío de aquel tiempo hubiera sido algo terrible. Me acaban de expulsar de una sinagoga. Algo que los ponía en la mira de toda la sociedad, se convirtió en algo muy bueno para esta persona que había sido ciega. ¿Sí? Ahora estaba abierto para creer en Cristo. Ya no podía nadie cuestionarle su creencia. No había influencia de esos judíos que nunca creyeron en Cristo y que tenían autoridad social. Se acabó. Me expulsaron, ya no tengo que obedecerlos. Ahora sí puedo hacer lo que yo considere mejor. Y lo mejor que fue creer en Jesucristo. Se postró y adoró a Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo era muy especial cuando hablaba con los no creyentes y también cuando hablaba con aquellos que se acercaban a Él. ¿Sí? Él le pregunta una cosa muy sencilla. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y él inmediatamente, pues todavía no sabía ni qué onda, acaba de recuperar la vista. ¿Quién es, Señor? Dímelo para creer en Él. Jesucristo rápidamente, inmediatamente, como un buen maestro le contesta, ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Y inmediatamente también el hombre, sin lugar a dudas, declaró, creo, Señor. Y por tanto lo adoró. Fue muy sencilla esa conversión. Pero ocurrió algo maravilloso previo. Jesucristo lo acogió en sus brazos inmediatamente. Lo hizo sentirse realmente seguro. Por eso él dijo, creo. Y se postró, lo adoró. Reconoció que era el momento más importante de su vida. Reconoció que él era el prometido Mesías que los judíos tanto habían esperado. ¿Sí? El Cristo de Dios, el Hijo de Dios. No se iba a postrar ante cualquier judío, cualquier fariseo ahí, no. Se postró ante el verdadero Hijo de Dios. Maravilloso en su vida. Un hombre que perdió 12 guerras, la física y la espiritual. Podía ver física y espiritualmente. Vio al mismo Dios. Bien. Después, en el 39 al 41 del mismo capítulo 9, dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Aquí hay cosas muy importantes que tenemos que ver nosotros en nuestras vidas. Tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay una diferencia entre el hombre sanado y los judíos que lo expulsaron de la sinagoga. Por un lado, ellos, a pesar de todas las evidencias, porque ya tenían tiempo conociendo a Jesucristo, ya sabían con todas las evidencias que realmente era el Mesías. Ya lo sabían. No lo aceptaron, no quieren creer en Él. Y así fue como un capricho. No quiero creer en Él. Se emberrincharon y dijeron, no. Y hasta la fecha, sabemos que en el pueblo judío ya hay personas conversas. Pero el pueblo judío, en general, lo que es la religión judía, dice, no. Siguen emberrinchados. ¿Sí? En contraste, el hombre sanado desea creer en el Mesías. Él ya necesitaba al Mesías en su vida. Se abrió su corazón a esa verdad de Cristo. Y entonces él sí salió beneficiado. Y los otros, aquellos ciegos, siguieron ciegos, cerraron su corazón a la verdad. Y es lo que dieron a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Incredulidad. Es una religión mal planteada. Empezó bien con Dios y terminaron mal separándose de Dios. Muy bien.
¿Cuál es la enseñanza de Jesús como resultado de sanar al ciego? Y luego que el ciego creyó en el versículo 39. Muy fácil. Lo leemos de nuevo para darle énfasis. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. En otras palabras, su venida es un juicio. Para los que no creen, sigan ciegos espiritualmente. En este caso los judíos. Y los ciegos vean, como este ciego que fue sanado. Y eso quiere decir, crean. Y los ciegos crean. Por eso, si tú vas a la puerta de una persona y te abre la puerta y acepta a Jesucristo, esa persona pasó de la muerte a la vida. Creyó. Y se te cerró la puerta en la nariz. Se quedó como los judíos. No creyó y seguirá ciego toda su vida. Esa es la gran diferencia. Por eso no importa lo que tú hagas, lo que importa es la persona. Decide una cosa o decide otra. Esa es la realidad. ¿Sí? También, ¿qué entendieron los fariseos que estaban diciendo de ellos en el versículo 40? Si le fijan en el versículo 40, algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Se sintieron en ese momento señalados. Y lo eran. Claro que lo eran. Y en el versículo 41, Jesucristo les dice: como afirman que ven, quiere decir, como afirman que se han dado cuenta de todo lo que hay y no lo aceptan, entonces permanecen en pecado. ¿Sí? Ellos conocieron la verdad y no la aceptaron. Desde Juan 1:12 lo dice. Más a cuántos lo aceptaron, los que creyeron, los que creen en su santo nombre, les dio de hecho hijos de Dios. Nada más a aquellos que lo aceptaron, no a todos. Porque no todos lo aceptaron, no todos creyeron. Y aquí estamos viendo. Entonces, conociendo la verdad, no la aceptaron. Se emberrincharon en seguir con sus privilegios religiosos y políticos en vez de aceptar la verdad, que los iba a hacer libres de verdad. ¿Sí? Ahora, vamos a leer Juan 15:22. Es importante entender todo este contexto, muy importante. Dice así: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La presencia de Jesucristo en el mundo, en ese momento, la vida de Jesucristo, puso al descubierto todo lo falso que se estaba enseñando en las sinagogas. Se había perdido el amor a Dios por el amor al poder, al dinero, a los privilegios, a la sabiduría del hombre. Entonces, como dice, ella les habló, ya les había dicho todo lo necesario para estar bien con Dios y no lo aceptaron. Importante, ¿sí? Él ya había venido, ya les había hablado, ya les dio toda la verdad, la rechazaron. Ahora, mucho más importante todavía, en Hebreos del Nuevo Testamento también, donde en el capítulo 10, 26 al 27 dice lo siguiente: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Importante, muy importante. Si tú aún no has creído en Cristo, es tu oportunidad. La vida empieza realmente cuando creemos en Cristo. Antes estábamos muertos en vida. Hay películas por donde quiera de zombies. Eso es lo que somos. Muertos en vida. Cuando no tenemos a Cristo. Necesitamos conocer la verdad. Saber que mi condición pecadora no puede ser curada de ninguna manera. Solamente con la muerte de Jesucristo y su resurrección yo puedo realmente tener esperanza. Reconocer que necesito a Cristo en mi vida. Esa sangre que se vertió me lava. Y entonces al reconocer que Él es el único que me puede salvar, el único camino a Dios,
el único camino al cielo, a la vida eterna, entonces yo ya estoy transformado, soy una nueva creación. Todo lo que fui antes es basura. Nací el día que conocí a Cristo. Y como nueva creación, ahora sí soy libre del pecado. El pecado no me domina. Y venga de donde venga, de mi familia, venga de mi trabajo, venga de mis amigos, venga de cualquier cosa que ustedes me pongan enfrente, lo puedo perfectamente evitar. Porque yo soy libre del poder del pecado. Porque Jesucristo me dio todo el poder para vencer al pecado. Pero si no tengo a Cristo, ¿cómo lo voy a hacer? No hay forma. No puedo agradar a Dios. Porque lo único que puedo agradar a Dios y obedecerlo hasta la muerte fue Jesucristo. Nadie más. El único que pudo dar su vida por nosotros fue Jesucristo. Y el único que todavía hoy te puede llevar a la vida eterna es Jesucristo. Todo lo demás pasa a segundo término. Por eso es lo importante, ¿sí? Si al oír la verdad de Cristo no lo aceptas, entonces, ¿qué queda para ti? Lo que dice en Hebreos 10:27. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Hay dos opciones nada más, no hay 3 ni 4. Algunos lugares dicen que hay un lugar intermedio, que para los que no hay ningún intermedio. O estás con Dios o estás contra Dios. Y es el momento. No esperes a mañana. Hoy es el día de la salvación. Muy bien. Ya vimos en este capítulo las señales de que Jesús es el Hijo de Dios. Esas señales que los judíos también vieron, ¿sí? Como consecuencia de esta señal, el hombre sanado recibió también la salvación de su alma. No nomás recibió la vida en ese momento, salvó su alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo. Y los judíos cavaron su tumba, seguían cegados en incredulidad porque no querían creer en Jesucristo a pesar de todo lo que habían visto. Preferían darle rodeo a la verdad que creer la verdad pura que había llegado a su vida, ¿sí? Tenían las evidencias en sus manos y las desecharon, ¿sí? ¿Cómo eres tú? El hombre que creyó, el ciego que pudo ver, no solo física, sino espiritualmente, o eres como los judíos que seguían cegados a la verdad. Si eres aquellos que ya pueden ver, que tienen comunión con Dios, si han aceptado a Cristo en su corazón, igual que aquella persona ciega que fue sanada, póstrate, adora a Jesucristo. Esa es una invitación. Ojalá en tu vida llegues a tener a Cristo. Vamos a terminar orando. Padre, te agradecemos que nos has dado la salvación. Te agradecemos que todavía hay esperanza, no solo para nosotros, sino para aquellos que aún no te conocen. Te pedimos que tú abres tu corazón, que quites esa venda de sus ojos para que puedan aceptarte, no importando los lazos familiares, tradiciones, no importando incluso los trabajos que tenemos. Es mucho mejor la vida en ti, Señor. Lo que está aquí en el mundo es pasajero. Estar contigo es eterno. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a llevar el mensaje a otros. Y a aquellos que les llevamos la palabra también, hazlos receptivos a ti, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues para terminar también vamos a adorar al Señor con el canto Fija tus ojos en Cristo. Alza
Bueno, pues después de haber escuchado la palabra de Dios y haber alabado al Señor con nuestro hermano Marco Gudiño, solamente algunos anuncios. Si a alguien de ustedes le gustaría ponerse en contacto con nosotros, tenemos el número de WhatsApp, es el número 33 10 19 83 80, en el cual pueden mandarnos mensaje y preguntarnos si tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna duda. También tenemos la página de nuestra iglesia, que es ib.vidanueva@outlook.com, que es nuestro correo electrónico y donde también pueden enviar sus preguntas, dudas o lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Y recordamos también que la célula unida va a ser el 18 de diciembre de 2022. Entonces, si alguno de ustedes quiere acompañarnos, puede acompañarnos ahí, ¿verdad? Y también tenemos la página web de nuestra iglesia, que es vidanuevaz.mx, donde tenemos allí videos que hemos hecho anteriormente. Tenemos también las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, estudios bíblicos, los cuales pueden descargar e imprimirlos para que les sean de bendición. Y también pues queremos invitarlos a que sigan viendo la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual este próximo miércoles a las 9 de la noche. Verla, compartirla y que les sea de bendición. También recordamos que tenemos tiempo de oración el martes y también los viernes. El martes es un tiempo normal y el viernes es un tiempo de oración a través de la videoconferencia. Entonces les animamos a que manden sus peticiones y que se conecten para estar unidos ahí, ¿verdad? Virtualmente. Bueno, creo que estos son todos los anuncios. Le damos gracias a Dios por permitirnos este espacio y también gracias a ustedes que nos han acompañado hasta el final. Que Dios les bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.